Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a trabajar el área aproximada de una región plana. Para esto vamos a definir primeramente un conjunto de elementos que van a ser importantes para generar lo que es nuestra región plana. Vamos a necesitar nuestro conjunto de cotas. ¿Quiénes van a ser esas cotas o quiénes son las cotas? Son las que delimitan precisamente nuestra región. Para esto, la parte superior, nuestra región, por la parte superior va a estar acotada o delimitada por la gráfica o la curva dada por la función f de x. Por la parte inferior va a estar delimitada o acotada por el eje de las x y por los laterales va a estar definida en un intervalo que va desde A hasta B. Con estos elementos nosotros vamos a generar lo que es nuestra región acotada. Veríamos entonces, la estoy ahí remarcando con nuestra región. Vemos que dicha región va a estar delimitada por f de x en la parte superior, por el eje de las x en la parte inferior, y en los laterales se generarían rectas que van desde el eje de las x hasta la gráfica, hasta la curva, que van desde A hasta B. Muy bien. Para esto, ya que nosotros tenemos definida nuestra región plana a través de ese acotamiento, nosotros vamos a sobreponer un conjunto de rectángulos con el objetivo de calcular o hacer una aproximación de esa área. Podemos tener dos tipos de rectángulos. Los primeros son conocidos como rectángulos inscritos a la curva, o son todos esos rectángulos que siempre están por debajo de ella. Aquí los tenemos en color rosa. Todos estos rectángulos de color rosa van desde el eje de las x hasta la curva dada por f de x. Vemos que todos esos tienen en común que están siempre por debajo de la gráfica o de nuestra curva. El segundo conjunto de rectángulos son los rectángulos circunscritos a la curva. Son todos aquellos que van a estar por arriba de ella o que van a sobresalir de nuestra curva. Y son los rectángulos que están en color azul. También esos rectángulos van desde el eje de las x hasta lo que nos marca la curva dada por f de x, pero siempre sobresaliendo de ella. Dicho esto, podemos entonces observar que si nosotros hiciéramos una aproximación de área utilizando rectángulos inscritos a la curva, vamos a tener un área siempre menor que la que debe de ser. Ahora, si utilizáramos rectángulos circunscritos a la curva, nuestra área calculada siempre va a ser mayor a la que debe de ser. A esto se le conoce precisamente como el error de cálculo, pues no hay que olvidar que esto es una aproximación de área. No es un cálculo exacto. También ese error se ve afectado a medida o en función de la cantidad de rectángulos que nosotros estemos utilizando. Si nosotros utilizamos una pequeña cantidad de rectángulos, no sé, 2, 3, 4, 5, hasta 10 tal vez, y nuestro error pues es grande, ¿sí? Pues vamos a tener ya sea una mayor cantidad de elementos faltantes o sobrantes, dependiendo del tipo de rectángulo que tengamos o estemos utilizando. Pero si aumentamos esa cantidad de rectángulos a 100, 200, 300, 1000, 10,000, 100,000, pues ese error se va a ir disminuyendo hasta tender a desaparecer. Muy bien. Ahora, dicho esto, necesitamos determinar los parámetros de cada uno de mis rectángulos. ¿Cuáles parámetros? Pues bueno, no hay que olvidar que siguen siendo rectángulos, los cuales van a tener una base y una altura, cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a definir la base de cada rectángulo? Pues a través de lo que es nuestro intervalo, que va desde A hasta B,
con ese intervalo y con la cantidad de rectángulos podemos nosotros determinar de cuánto va a ser la base de cada rectángulo. También suponiendo que cada rectángulo o la base de cada rectángulo va a ser igual. No va a cambiar. Entonces la base del rectángulo 1 va a ser igual a la base del rectángulo 2, a la del 3, a la del 4, a la del iésimo rectángulo, hasta la del enésimo rectángulo. ¿Vale? La base de cada uno de ellos siempre es la misma. La altura siempre también va a estar en función de nuestra curva. Esa también es otra característica que tienen similar cada uno de nuestros rectángulos. Pero bueno, sigamos con la base. La base la vamos a denotar como el incremento de x. Este incremento de x nosotros lo podemos determinar voy a borrar esta parte. Así. Nosotros lo vamos a poder determinar como esta dimensión que va desde A hasta B, o sea, B menos A, seccionada entre la cantidad de rectángulos. ¿Sí? Entonces va a ser B menos A sobre N. Por ejemplo, si tuviéramos un valor que va desde 1 hasta 15, por ejemplo, y tuviéramos nosotros 7 rectángulos, entonces aquí como ejemplo de cuánto sería el incremento, pues sería B, que en este caso vale 15, menos A, que vale 1, entre la cantidad de rectángulos, que sería 7. O sea, 14 entre 7, o sea, 2. Quiere decir que la base de cada rectángulo va a ser de 2. Esa sería entonces la base. La altura de cada rectángulo la vamos a definir entonces como la función evaluada en el iésimo valor de x. Por ejemplo, aquí tenemos x1 igual a 1, x2 igual a 3, siguiendo este ejemplo, pues de 1 a 3 hay 2 unidades, ¿sí? Esa sería una base. Luego tendríamos x3, que sería 5, x4, que sería 7, etc. Entonces, le estaríamos ya dando un valor a nuestras x o al iésimo valor de x. Y entonces estaríamos evaluando la función en cada uno de esos valores para proyectarla hacia hacia la curva y de la curva proyectarla hacia el eje de las y, donde precisamente estaríamos encontrando la altura de cada rectángulo. Pero la pregunta es, ¿quién es xy? Pues realmente depende de nuestro de qué tipo de rectángulos estemos utilizando, si es inscrito o circunscrito a la curva. Aquí lo vamos a dividir entre dos. Por ejemplo, si es circunscrito a la curva o si es inscrito, y esto también depende mucho del tipo de pendiente que tenga la gráfica, ¿sí? Va a ir variando o cambiando esta xy. Ahorita no vamos a entrar a detalle esa parte, eso lo vamos a explicar en un video más adelante, pero aquí lo importante que hay que entender que va a tener dos formas. Una sería, va a ser A más I veces el incremento, o la otra puede ser A más I menos 1 veces el incremento. Cualquiera de estas dos, ¿sí? Va a tener esa forma, xy. Muy bien, pues dicho esto, vamos a hacer un par de ejemplos. Espero que haya quedado claro esta partecita. Y vamos a hacer dos aproximaciones de área. La primera, bueno, nos dicen determinar un área aproximada de la región acotada entre la curva, el eje de las X en el intervalo indicado de AB utilizando una cantidad n de rectángulos.
¿Quién es ese intervalo? Aquí nos lo dicen. Va a ser de 0 a 3 y vamos a utilizar una cantidad de rectángulos inscritos. Ojo aquí, importante, inscritos, una cantidad de 6 rectángulos inscritos. Pues bueno, vamos a nuestra parte gráfica. Tenemos ahí nuestra curva dada por la función 2 más x cuadrada. Vamos a ir desde el intervalo que va desde A hasta B, o sea, de 0 a 3. Voy a tratar de cerrar esta parte por el ángulo que tengo. Bueno, ahí está. Y entonces esta es nuestra área acotada y queremos hacer precisamente el cálculo de área aproximada. Vamos a utilizar 6 rectángulos. Para esto utilizamos nuestra formulita que habíamos determinado. O sea, la base de cada rectángulo va a ser B menos A sobre N, o la cantidad de rectángulos. En este caso va a ser 3 menos 0 entre 6, o sea, 3 sextos o 1/2 o 0.5. Quiere decir que la base de cada rectángulo va a ser de 0.5. También vamos a utilizar rectángulos inscritos a la curva. Quiere decir que son rectángulos que van a estar por debajo de ella. Entonces, el primer rectángulo, ahí lo estoy marcando, va a ser ese. El segundo rectángulo, ahí lo estoy marcando, va a ser ese otro. El tercer rectángulo, como pueden observar, van de 0.5 en 0.5. Sus bases pues valen 0.5 de cada una de ellas. La primera base o la base del primer rectángulo va de 0 hasta 0.5. Hay una diferencia de 0.5. La base del segundo rectángulo va de 0.5 a 1. También hay 0.5 y pues bueno. Cuarto rectángulo. Quinto rectángulo. Y por último, sexto rectángulo. Como pueden observar, pues bueno, vamos a tener un error de cálculo, nos va a faltar área, por eso otra vez es un área aproximada, ahí tenemos esa área faltante, la estoy remarcando. Perfecto. Ahora, vamos a hacer simplemente la parte operativa, vamos a calcular primero o vamos a determinar los siguiésimos valores de x. Ya con la gráfica pues es más sencillo, va a ser x1, que en este caso sería donde vamos a determinar la altura del primer, o con la cual vamos a determinar la altura del primer rectángulo. En este caso podemos observar que directamente es el valor de A. El valor de A lo proyectamos hacia la gráfica y en este caso sería 2, ¿sí? Pero ese valor pues es 0, ¿verdad? Directamente. El segundo valor de x, o sea, x2, va a ser en 0.5. El tercer valor va a ser 1. El cuarto valor va a ser 1.5. El quinto va a ser 2. Y en el sexto va a ser, o para el sexto, o la altura del sexto rectángulo va a ser 2.5. Muy bien. Siguiente, ahora vamos a determinar la altura de cada rectángulo. O sea, va a ser evaluada en x1, o sea, la función evaluada en 0. ¿Quién va a ser? Pues 2 más 0 al cuadrado, que va a ser 2. Y es lo que habíamos dicho, ¿verdad? La altura del primer rectángulo es 2. Ahí lo tenemos. Siguiente, la función evaluada en x2, o sea, en 0.5. Y sería entonces 2 más 0.5 al cuadrado. Nos va a dar 2.25. Luego, evaluada en 3, o sea, en 1, sería 2 más 1. Aquí me faltó 2 más 0.5 al cuadrado, es 2.25. Siguiente,
sería 2 más 1 al cuadrado, o sea 3. Luego tendríamos f evaluada en x4, que sería en 1.5, o sea 2 más 1.5 al cuadrado. Déjenme, que nos va a dar 4.25. Luego tendríamos evaluada en x5, o sea f evaluada en 2 sería 2 más 2 al cuadrado. Nos va a dar 6. Ahí lo tenemos también, coincide perfectamente. Y por último, evaluada en x6. Sería f evaluada en 2.5, o sea 2 más 2.5 al cuadrado. Y eso nos va a dar 8.25. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Ya que calculamos la altura de cada uno de los rectángulos, pues entonces el área total va a ser más o menos la sumatoria de 1 hasta n, ¿sí?, de las iésimas áreas o el área de cada uno de los rectángulos. Entonces, el área del iésimo rectángulo pues va a ser su base por su altura, o sea, el incremento de x por la función evaluada en x. Aquí nosotros pues vamos a desarrollar la sumatoria. Va a ser el incremento de x, pues el incremento es constante, no cambia, siempre va a ser 0.5. Entonces va a ser la sumatoria de 1 a n de f de xy por 0.5. Con las propiedades de la sumatoria que estuvimos comentando la clase pasada, podemos dejar fuera el 0.5, pues es constante, y simplemente desarrollar la sumatoria de f de xy. Aquí pues lo estamos haciendo a mano, desarrollando cada uno de ellos. Entonces, si se dan cuenta, es el 0.5 por la sumatoria de la altura de todos los rectángulos, en este caso. Entonces, sería el primer elemento, la altura es 2, más 2.25, más 3, perdón, más 4.25, más 6, más 8.25. Hacemos esta sumatoria, o sea, 2 más 2.25, más 3, más 4.25, más 6, más 8.25, y nos da un total, ¿sí?, aproximado de 25.75. Eso lo multiplicamos por 0.5 y nos va a dar 12.875. En este caso serían unidades cuadradas. Y ese sería el área aproximada utilizando precisamente nuestros rectángulos. No hay que olvidar, una vez más, esta es una aproximación de área. Y utilizando rectángulos inscritos a la curva. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el área real debe ser mayor a este valor, 12.87. Pues esto que acabamos de hacer es un área menor en nuestro cálculo, está por debajo de lo que debe de ser. Segundo ejemplo, determinar el área aproximada de región acotada entre, bueno, es lo mismo, pero ahora el intervalo va de 0 a pi medios. Vamos a ponerlo desde 0 hasta pi medios. Yo creo que sería más o menos ahí. Pues pi medios sería 1.57, etcétera, ¿verdad? Vamos a delimitarla. Ahí sería pi medios más o menos. Y hay que utilizar rectángulos inscritos. Ahora van a ser circunscritos.
no van a ser inscritos, para que ahora sobresalgan y van a ser 8. Pues bueno, volvemos a determinar la base de cada uno de nuestros rectángulos. Entonces va a ser el incremento, va a ser b menos a sobre n, donde b es pi medios, a es 0 y n es 8. Haciendo, pues ya la respectiva operación nos va a quedar pi sobre 16. Entonces, si utilizamos ahora rectángulos circunscritos, más o menos deberían verse de esta manera. Hay más o menos. Ahí tendríamos 1, rectángulo 1. Tendríamos el rectángulo 2. Ahí tendríamos el 3, 4, 5, 6, 7 y 8, más o menos. Voy a proyectarlos hasta el eje de las X, cada uno de ellos. Bien, ahí más o menos, ¿verdad? No es tan exacto. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y octavo rectángulo. Ok, entonces en la parte operativa vamos a definir primero los siguientes valores de X. Ahora veríamos que va a ser, el modelo va a ser A más y veces el incremento. Pues esto bueno, pensaba ponerlo en la parte gráfica, pero no tengo espacio, pero bueno, vamos a definirlo aquí. Entonces, veríamos que la primer base termina en el primer valor x1 y ahí es donde vamos a proyectar para encontrar la altura del primer rectángulo. Entonces va a ser un veces el incremento, o sea, un veces pi sextos. Para el segundo valor va a ser 2 veces el incremento, o sea, 2 pi sextos. Para x3 sería 3 veces pi 16avos, más bien dicho, no pi sextos. Para el cuarto valor de x, x4, sería 4 veces pi 16avos. Luego sería 5 veces pi 16avos. Luego va a ser 6 pi 16avos. Siguiente valor va a ser 7 por x, perdón, por pi 16avos. Luego 8 veces pi 16avos. Y aquí terminaría, ¿verdad? Que si resolvemos precisamente este término, 8 sobre 16 sería un medio, o sea, pi medios. Que sería el último valor. Ya con esto vamos a determinar la altura de cada rectángulo utilizando la función, en este caso, seno. Entonces, la altura 1 va a ser f de x1. En este caso sería seno de pi 16avos. La altura 2 sería la función evaluada en x2, o sea, seno de 2 pi 16avos. La altura 3 sería x3 de seno de 3 pi 16avos. La altura 4 o la altura del cuarto rectángulo sería seno de 4 pi 16avos. Y pues así nos vamos, ¿verdad?
Como pueden observar, y hacer esto pues se empieza a complicar, como pueden observar, por el hecho de que estamos escribiendo demasiados elementos y se vuelve algo muy pesado estarlo haciendo de esta manera. Pero bueno, esta es la forma que realmente muchas de las, o algunos de los ejercicios, más bien dicho, no muchos, algunos ejercicios solamente se pueden resolver. Bueno, aquí voy a poner más o menos porque no hay que olvidar que tenemos un operador trigonométrico que nos va a estar complicando la vida, ¿verdad? Para esto entonces tendríamos un veces pi 16avo la calculadora en radianes, ¿verdad? El primero sería 1.9509 para 2 pi 16avos va a ser 0.38268. Para 3 va a ser 0.5555. Para 4 va a ser 0.707106. Para 5 veces el incremento va a ser para la siguiente operación sería 0.831469. Para el siguiente valor va a ser 0.923879. El siguiente va a ser 0.98078. Y el siguiente sería simplemente 1. Ahora sí, entonces el área total va a ser más o menos la sumatoria de 1 hasta n de el área de cada uno de los rectángulos. O sea, base por su altura. No habíamos dicho que la base es constante en este caso. Y simplemente vamos a sumar todas las alturas y al final la multiplicamos por la base de los rectángulos. En este caso, pues la base del rectángulo va a ser pi 16avo por la sumatoria, o sea, de estos números que nosotros obtuvimos, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a 1. Entonces, el área total aproximada va a ser de, a ver, déjenme hacer la operación. Nos va a dar entonces pi 16avos que multiplica 5.52047 por, bueno, haciendo esa operación. Al final nos va a dar aproximadamente de 1.08394 unidades cuadradas. Muy bien, podemos observar entonces que el área total aproximada de esta región plana pues es de 1.083, que si bien otra vez vamos a tener un error, vamos a tener un excedente de área, ¿sí? Es eso, sí, es excedente. Entonces el área real pues debe ser menos, ¿sí? Pues bueno, esa sería o esa es la forma para determinar un área aproximada de una región plana. Definimos entonces qué es una región plana, cuáles son sus cotas o quién lo están delimitando ahí en nuestra parte gráfica. Definimos también los parámetros de los rectángulos, quién va a ser su base, quién va a ser su altura. También platicamos de los dos tipos de rectángulos que vamos a hacer. Realizamos dos ejercicios utilizando precisamente ambos rectángulos, ya sea inscritos o circunscritos a la curva. Pues bueno, espero que haya quedado claro cada una de las partes de este proceso en este video.
que les haya agradado el video. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.